palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. La palabra no está encadenada. Es una producción de Sicsal, Fundamer, Radio Ángelus de El Salvador, el canal YouTube XTO Reset y Entre Pueblos Radio de Argentina. Desde un material didáctico, virtual y popular, intentaremos inspirarlos desde la dimensión profética de San Romero al compromiso cristiano ante los desafíos pastorales, sociales y políticos que se nos presentan hoy en día. Comenzamos entonces con este itinerario catequítico con Armando Márquez Ochoa. La palabra no está encadenada. Tema número 18. El libro de la ley o Pentateuco. Después de haber visto el tema del Antiguo Testamento en general, vamos hoy a considerar el libro de la ley o Pentateuco. Comencemos preguntando a Monseñor Romero, ¿qué libros conforman el Pentateuco? ¿Cómo llamaban a este libro los judíos, los profetas, Cristo mismo? Que Cristo, los profetas, los judíos llaman simplemente la ley. Acuerden cuántas veces dice Cristo, la ley y los profetas. Estamos frente a la ley. Es la ley de Dios, constituida en sabiduría de aquel pueblo. Penta quiere decir 5 y teuco rollos, ¿verdad? Eran entonces 5 libros o 5 rollos, como dice Monseñor Romero, el que formaban este libro del Pentateuco. ¿Podría darnos, Monseñor Romero, un ejemplo concreto de cómo el antiguo Israel leía el Pentateuco? ¿Cuál es el contexto histórico en el que se dio esa lectura? La homilía de Esdras y los levitas en medio del pueblo de Israel al retornar del destierro, leyendo la palabra y explicándola. Me gusta escuchar la primera lectura y el marco histórico es conmovedor. Nehemías y Esdras son 2 nombres de judíos que regresaron del destierro de Babilonia, y cuando regresaban las diversas caravanas se encontraban con una Jerusalén destruida. Había desilusión, pero trabajaron la reconstrucción. Siempre ha sido el esfuerzo de los hombres, no dejarse dominar por el pesimismo, reconstruir, no destruir. Y reconstruyendo, estos hombres ya terminando su obra, convocan a todo el pueblo que va recuperando su espíritu patriótico. Y es allí cuando se celebra esta solemne asamblea. De tener en cuenta el marco histórico de la palabra de Dios. Y para conocer ese contexto histórico, social de este pasaje, estamos invitados a leer en nuestras Biblias, pues este libro de Esdras y Nehemías. Monseñor Romero, ¿qué características e importancia tenía para el antiguo pueblo de Israel esta lectura del Pentateuco que hizo Esdras? Todo el pueblo estaba escuchando a Esdras, que subido en una tarima como en nuestro ambón, leía el Pentateuco, lo escrito por Moisés, que Dios le mandaba decir a su pueblo, y les explicaban en forma de sencillas catequesis qué quiere Dios en esto, qué quiere decir aquí.
la homilía al pueblo, la sencillez de la palabra, sin pretensiones retóricas ni oratorias, simplemente el amor al pueblo para que entienda a Dios y entre en contacto con Dios. Ahí tenemos un ejemplo de cómo el pueblo de Israel leía el Pentateuco y de cómo, en forma de sencillas catequesis, nos ha dicho Monseñor Romero, escudriñaban las Escrituras para descubrir qué quiere Dios de esto, qué quiere decir aquí, ¿verdad? Esto es lo importante, encontrar la voluntad de Dios. Monseñor Romero, ¿qué enseñanzas podemos sacar de la lectura de Pentateuco que nos ha narrado hoy el libro de Nehemías para vivir el domingo como día del Señor? Y produce otra cosa la homilía, que lo cuenta también el libro de Esdras, de Nehemías, cuando dice, y añadieron los sacerdotes, andad, hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar la palabra de la ley. Y añadieron, andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene preparado, pues es un día consagrado a nuestro Dios. Diríamos que es el espíritu del domingo, del día del Señor, día de alegría, pero de una alegría no egoísta, de alegría que comparte con aquellos que no tienen lo que tenemos, compartirlo para sentirlos más felices. El espíritu del domingo debe de ser entonces el de una alegría no egoísta, sino de una alegría que comparte con aquellos que no tienen, con aquellos que lo necesitan. A partir entonces de esa lectura y de ese espíritu en el que debemos celebrar el Día del Señor, ¿cuál es, Monseñor Romero, el gran deseo suyo, su gran esperanza para la patria? El día en que una sociedad nueva, en vez de almacenar y guardar egoísticamente, se reparta, se comparta y se divida y se alegren todos, porque todos nos sentimos hijos del mismo Dios. ¿Qué otra cosa quiere la palabra de Dios en este ambiente salvadoreño, sino la conversión de todos para que nos sintamos hermanos? La sociedad nueva es el anuncio de los profetas del Antiguo Testamento. Es también el anuncio de esperanza de nuestro gran profeta, Monseñor Óscar Romero. Pasemos ahora a escuchar una breve pausa musical. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Ahora pasemos a algunas preguntas, así como hemos hecho otras veces, que nos ayuden a una mejor comprensión y reflexión de esta catequesis. ¿Cómo se llamaba al conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Cuáles son esos 5 primeros libros de la Biblia? ¿Qué es lo que el Pentateuco contiene en general?
¿Recordamos alguna cita en la que Jesús habla del libro de la ley? ¿Cuál fue el marco histórico de la lectura de las Escrituras, del libro de la ley o del Pentateuco que hizo Esdras? ¿Cuál es la importancia de esa lectura que hizo Esdras? ¿Cuál debe de ser el espíritu con el que a partir de la lectura del libro de la ley debemos de celebrar nosotros el Día del Señor, el domingo? ¿Qué debe caracterizar a la sociedad nueva anunciada por Monseñor Romero? Y algunas preguntas para la acción, para concretar un poco más. ¿Conocemos nosotros el Pentateuco? ¿Qué podemos hacer en los próximos días para conocer un poco mejor el Pentateuco? ¿Cómo reaccionamos hoy día a las homilías de Monseñor Romero, nuestro profeta? ¿Qué podemos hacer para vivir el espíritu del domingo, tal como Monseñor Romero nos ha enseñado? ¿Qué tenemos que hacer para que la sociedad nueva se vaya haciendo realidad en nuestros países? Para finalizar, hermanas y hermanos, a partir de la lectura del libro de la ley que hacía el pueblo de Israel, ¿qué aplicación hace usted, Monseñor Romero, en su propia predicación y qué recomendación hace para nuestras vidas? Yo no pretendo otra cosa, queridos hermanos, y me alegra mucho cuando hay gente sencilla que encuentra en mis palabras precisamente un vehículo para acercarse a Dios, o de un pecador que se ha convertido a Dios. Esta es el efecto de la verdadera predicación eclesiástica, la iglesia homilía de Cristo, continuando el mensaje de Cristo. Esto es lo que pretendemos, que yo no sea un estorbo entre el diálogo de ustedes con Dios, sino que en cada corazón despierte la gratitud, el amor, la admiración, el arrepentimiento, el volverse a Dios, para que una vez terminada la homilía pudiéramos ver al pueblo que alzando las manos, poniéndose de pie, respondió amén, amén, y se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor. Gracias, Monseñor Romero. Gracias, hermanas y hermanos que siguen esta catequesis bíblica a partir de la catequesis de Monseñor Romero. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sicsal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar de juntos y juntas.